Hola, ¿qué tal? A continuación resolveremos un problema de balance de materia. Reactor. En un reactor se procesa 100 kilogramos de bauxita. Mineral que contiene 52% de alúmina, y 48% de materia inerte. Con 250 kilogramos de solución de ácido sulfúrico, al 80% de pureza. Del reactor se obtienen 155 kilogramos de sulfato de aluminio, la reacción es incompleta y uno de los reactivos está en exceso. Dadas las condiciones, calcule lo siguiente. Inciso A. Las cantidades de las sustancias que salen con el sulfato de aluminio. Inciso B. El reactivo limitante. Inciso C. El grado de conversión. Inciso D. El porcentaje de exceso del reactivo. El problema nos dice que es un reactor. Se puede observar en el esquema, que la torre cuenta con dos corrientes de entrada y una corriente de salida. Cada corriente está representada por un número. Así que para las corrientes de entrada tenemos el número 1 y 2. Para la corriente de salida tenemos el número 3. La corriente 1, es la bauxita que está entrando al reactor. El problema nos dice que la bauxita está formada por 52% de alúmina, y 48% de materia inerte. Por lo tanto, la fracción de alúmina para esta corriente es de 0.52. La fracción de la materia inerte es de 0.48. Además que nos dice que 100 kilogramos de bauxita, son los que entrarán al reactor. La corriente 2, es la solución de ácido sulfúrico que entrará al reactor, el problema nos dice que son 250 kilogramos de solución que entrarán al reactor. Además nos menciona que la solución tiene el 80% de pureza. Por lo tanto, la fracción de ácido sulfúrico en la solución es de 0.8. Y la fracción de agua en la solución es de 0.2. La corriente 3, es el producto de la reacción de la bauxita, con el ácido sulfúrico. El problema nos menciona que 155 kilogramos de sulfato de aluminio son los que saldrán del reactor, y como la reacción es incompleta también saldrán sustancias de la reacción junto al sulfato de aluminio. Ahora pasemos a la reacción que se llevará a cabo en el reactor. La reacción es la siguiente. Alúmina, más, ácido sulfúrico, produce, sulfato de aluminio, más, agua. Como se puede observar, la ecuación no está balanceada. Así que para que esté balanceada, tenemos que agregar un 3 en el ácido sulfúrico que está en los reactivos, y otro 3 al agua que se produce de la reacción. Ahora pasaremos a la solución del problema. Para el problema usaremos solo dos ecuaciones. Estas ecuaciones la utilizaremos para determinar el grado de conversión y el porcentaje de exceso del reactivo. Ya que los otros incisos los resolveremos mientras calculamos los datos en el simulador. Para determinar el porcentaje de exceso utilizaremos la siguiente ecuación. Porcentaje de exceso, es igual a, moles presentes, menos, moles requeridos, entre, moles requeridos. Todo esto multiplicado por 100. Y para determinar el grado de conversión usaremos la siguiente ecuación. Grado de conversión, es igual a, moles iniciales, menos, moles finales, entre, moles iniciales. Todo esto multiplicado por 100. Ahora pasaremos al simulador de Excel, donde explicaremos la solución del problema. En la hoja de cálculo de Excel se puede observar que se le han asignado celdas a los valores que vamos a calcular. Así como los datos que nos proporcionó el problema se colocaron en sus respectivas celdas. También se colocaron los valores del peso molecular de cada reactivo y producto. Así que comencemos. Comenzaremos transformando las fracciones de las corrientes de entrada a kilomol. Para esto multiplicaremos la fracción por los kilogramos de entrada, y lo dividiremos entre el peso molecular. Comenzaremos con el sulfato de aluminio, nos situaremos en la celda correspondiente al sulfato de aluminio y ponemos los 155 kilogramos de sulfato de aluminio, entre 342 que es el peso molecular del sulfato de aluminio. Seguimos con la alúmina, nos situaremos en la celda correspondiente a la alúmina y ponemos 0.52 que corresponde a la fracción de alúmina en la corriente 1, por, el flujo de bauxita, entre
102 que es el peso molecular de la alúmina. Seguimos con el ácido sulfúrico, ponemos 0.8 que corresponde a la fracción de ácido sulfúrico en la corriente 2, por, el flujo de la solución de ácido sulfúrico, entre, 98 que es el peso molecular del ácido sulfúrico. Seguimos con el agua, ponemos 0.2 que corresponde a la fracción de agua en la corriente 2, por, el flujo de la solución de ácido sulfúrico, entre, 18 que es el peso molecular del agua. Y por último el material inerte, ya que no sabemos de qué consta el material inerte, solo lo multiplicaremos por el flujo de bauxita en la corriente 1. Continuaremos con la determinación del reactivo limitante. Para esto solamente haremos una regla de 3 en la reacción. En la reacción nos centraremos en los reactivos: la alúmina y el ácido sulfúrico. En la celda de la reacción ponemos primero el valor de la alúmina, que será la que reaccionará con el ácido sulfúrico. En la siguiente celda multiplicaremos por 3 el valor de la alúmina, y lo dividiremos entre 1. Como se puede observar, nuestro reactivo limitante es la alúmina, ya que una mol de alúmina reacciona con 3 moles de ácido sulfúrico. Por lo tanto, nuestro reactivo en exceso es el ácido sulfúrico. Con esta información podemos determinar el porciento de exceso. Utilizaremos la fórmula que previamente mencionamos. Ponemos moles presentes, que es la cantidad de ácido sulfúrico que entrará al reactor, menos moles requeridos, que es la cantidad de ácido sulfúrico que consumirá en la reacción, entre moles requeridos. Y de esta manera determinamos el valor del porciento de exceso, que es del 33%. Ahora pasaremos a calcular las cantidades de las sustancias que salen del reactor. Para esto, mediante reglas de 3 determinaremos la cantidad de alúmina y ácido sulfúrico que se consumirá en la reacción, así como la cantidad de sustancias que se producirán. Recordemos que el problema nos proporcionó la cantidad de sulfato de aluminio que se producirá de la reacción. Con esta cantidad realizaremos las reglas de 3 en la reacción. Así que colocaremos en la celda de sulfato de aluminio ese valor. Después calcularemos la cantidad de agua que se producirá en la reacción. Para esto multiplicaremos el valor del sulfato de aluminio por 3, y lo dividiremos entre 1. Ya que la reacción nos dice que se producen 1 mol de sulfato de aluminio y 3 moles de agua. Ahora calcularemos la cantidad de ácido sulfúrico que se consumirá en la reacción. De igual manera multiplicaremos el valor del sulfato de aluminio por 3, y lo dividiremos entre 1. Por último determinaremos la cantidad de alúmina que se consumirá en la reacción. Multiplicaremos el valor del sulfato de aluminio por 1, y lo dividiremos entre 1. Ya que una mol de alúmina reaccionará con 3 de ácido sulfúrico, de la cual se producirá una mol de sulfato de aluminio, más 3 moles de agua. Ahora pasaremos a la tabla que se elaboró previamente, para determinar las cantidades a la salida del reactor. Esta tabla nos dice que lo que entra, más lo que se produce, es igual a lo que se consume, más lo que sale. Utilizando los datos a la entrada que transformamos a kilomol, y los datos que determinamos en la reacción, llenaremos esta tabla. Comenzaremos con la alúmina. La cantidad de alúmina que entra es de 0.509. Se produce 0. Se consume 0.45. Por lo tanto, la salida será igual a lo que entra, menos lo que se consume. Para el ácido sulfúrico, la cantidad de ácido sulfúrico que entra es de 2.04.
¿Se produce cero? Se consume 1.35. Por lo tanto, la salida será igual a lo que entra menos lo que se consume. Para el agua. La cantidad de agua que entra es de 2.78. Se produce 1.35. Se consume cero. Por lo tanto, la salida será igual a lo que entra más lo que se produce. Para el material inerte. La cantidad de material inerte que entra es de 40 kilomoles. Se produce cero. Se consume cero. Por lo tanto, la salida será igual a la entrada del material inerte, ya que su nombre lo dice, es inerte, por lo tanto no reacciona. Y por último, para el sulfato de aluminio. La cantidad de sulfato de aluminio que entra es de cero. Se produce 0.45. Se consume cero. Por lo tanto, la salida será igual a lo que se produce. Para comprobar nuestros resultados tenemos que comparar las cantidades de entrada y de salida. Transformaremos las cantidades de entrada y de salida multiplicando la cantidad por el peso molecular. De esta manera nuestras cantidades se transformarán a un flujo másico. Y la sumatoria de entrada tiene que ser igual a la sumatoria de salida. Así que comencemos.
Como se puede observar, la sumatoria de las cantidades a la entrada y a la salida son iguales, por lo tanto están correctos nuestros cálculos. Ahora colocaremos en sus respectivas celdas los datos a la salida del reactor. Por último, calcularemos el dato del factor de conversión. Este cálculo no lo hicimos antes porque necesitábamos los moles del reactivo limitante a la salida del reactor. Recordemos que nuestro reactivo limitante es la alúmina. Así que ponemos moles iniciales de alúmina menos moles finales de alúmina entre moles iniciales de alúmina. Todo esto multiplicado por 100. Y con esto terminamos nuestro problema. Gracias, y espero que sea de ayuda este tutorial.